Entonces, ¿qué debo yo hacer en este tipo de problemas? Ok, identificamos, como ahorita acabamos de decir, eh, que es un movimiento en caída libre. Ok, entonces, la primera parte nos pide, o sea, si ustedes vuelven a leer ahí, dice que si usted lanza verticalmente la pelota a una velocidad de 11 metros por segundo. Ok, ¿qué nos quiere decir esto? Vamos aquí a ir apuntando. Los datos que tenemos es que la velocidad inicial va a ser de 11 metros por segundo. Dice, desde una altura inicial de 1.5 metros. Entonces, la forma más fácil de este tipo de problemas es considerar, digamos, en este caso, considerar el eje de coordenadas en el suelo, donde la derecha es X positivo y arriba es Y positivo. ¿Por qué así? Porque, digamos, si ustedes consideran el eje de coordenadas en la pelota, van a tener que hacer una resta, digamos, de la altura del dron con la altura de la persona. Entonces, como para no tener que hacer eso, lo ponemos en el suelo, es la forma más fácil. Ahora, tenemos que, digamos, si nuestro eje, digamos, eje de coordenadas está en el suelo, nuestra posición inicial va a ser igual a 1.5 metros, ¿verdad? Ahora, vamos a calcular en la parte A, vamos a verlo en dos tractos, ¿ok? Si tienen dudas, no duden en preguntar. Vamos a verlo en dos tractos. Nosotros, digamos, nos están preguntando cuánto tiempo tiene que esperarse, ¿verdad? Para que cuando él lance la bola, enceste en el dron, ¿ok? Entonces, nosotros sabemos que ellos, para que pueda suceder esto, tienen que encontrarse en este punto que está acá, que estoy dibujando. Este punto le vamos a llamar, no sé, punto P. Este punto P va a ser el punto de encuentro, ¿verdad? Ahí es donde el dron y la bolita se van a encontrar. Entonces ahí es donde en teoría se van a encestar, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que calcular cuánto tiempo dura esta bola en llegar a este punto, ¿ok? Y después calculamos cuánto dura el dron en llegar a este punto, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a calcular primero. Entonces, en la parte A, nosotros sabemos que la posición final a la que va a llegar, perdón, digamos, la bolita va a ser 4 metros. ¿Por qué? Porque va a llegar a la altura, digamos, del dron. Recuerden que la bolita va a viajar en Y y el dron va a viajar en X. Entonces, digamos, la altura que tiene el dron con respecto al suelo son 4 metros. Ahí es donde tiene que llegar la bolita. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es utilizar las fórmulas de movimiento en una dimensión para caída libre. Entonces, si nos acordamos, bueno, aquí tenemos que calcular el tiempo. Entonces, para la persona bueno, no para la persona, más bien para la bola, ¿verdad? Para la bola, ahí, o sea, la persona es la que la sostiene, pero la bola es la que hace la trayectoria. Vamos a utilizar esta ecuación. En Y. Bueno, ok. Esta ecuación es de caída libre. Entonces, ahora lo que hacemos es sustituir los valores que ya tenemos y lo igualamos a 0. ¿Por qué lo igualamos a 0? Porque queremos que nos dé una ecuación de la forma cuadrática, que es ax a la 2 más bx igual, no,
perdón, más C igual 0, ¿verdad? A esto es lo que queremos llegar porque nuestro tiempo está al cuadrado. Entonces, lo que hacemos es, bueno, primero vamos a acomodarlo de esa forma. Tenemos que, vamos a pasar este YF hacia el otro lado. Entonces tenemos que 1/2 de G t cuadrado más BIY t. Ahora, voy a agrupar las alturas. Entonces sería más y menos f. Y eso es igual a 0. Si ustedes ven, tiene ya la forma, tiene esta forma. Entonces, vamos por buen camino. Ahora, vamos a sustituir los valores. Entonces, ustedes saben que la magnitud de la aceleración es 9.8 metros por segundo al cuadrado. La velocidad inicial, esa es una velocidad inicial, era de 11 metros por segundo. Y las alturas era 1.5, que es la inicial, menos la final, que era 4 metros. Y eso es igual a 0. ¿Okay? Ahora, haciendo todas esas operaciones, entonces tenemos que este primer término es 4.9 t cuadrado más 11t menos 2.5. Y eso es igual a 0. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular estas raíces con la fórmula de, la fórmula cuadrática, o pueden utilizar la calculadora. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que T12 es igual a menos 11 más menos el discriminante, que es b cuadrado, sería 11 al cuadrado menos 4 por a, que es menos 4.9 por c. Entre 2a, que a es menos 4.9. ¿Ok? Entonces, esta solución, bueno, esta ecuación nos va a dar dos soluciones. Nos va a dar un t de 0.257 segundos y un t igual a 1.9 segundos. ¿Ok? Ahora, dirán ustedes, ¿cuál de los dos tiempos tengo que tomar? Porque los dos tiempos son positivos. Esto cabe recordar, digamos, que cuando nosotros tenemos dos soluciones y una es negativa, la negativa se descarta de una vez. Pero cuando nosotros tenemos dos positivas, tenemos que hacer un análisis. ¿Ok? Aquí al lado izquierdo voy a hacer el dibujo del análisis. Nosotros estamos diciendo que la bola, por ejemplo, hace esto. Entonces ella sube y después baja. Y ahí es cuando encesta. ¿Ok? Entonces, la forma que tiene esa curva se ve de esta manera. Acá tenemos una solución que es 0.257. Y aquí está la de 1.99. ¿Okay? Si vieron, la fórmula es cuadrática, entonces se va a ver de esta forma. Ahora, lo que nos pide el enunciado, voy a devolverme. El enunciado dice, ¿cuánto es el tiempo que tiene que esperar? Perdón, el enunciado no es lo que quiero ahorita. Lo que quiero saber es cuánto es el tiempo en caer, ¿ok? O sea, yo necesito saber el tiempo en el que él
digamos, sube y baja y encesta. Entonces, el tiempo, digamos, que hace eso es este segundo tiempo, ¿verdad? Porque el primer tiempo es cuando va subiendo la bolita. Este primer tiempo es cuando la bolita va subiendo y este es cuando va bajando. Entonces, ese es el que se toma. Entonces, el tiempo para que la piedra llegue es de 1.9 segundos. ¿Ok? Ahora, ya que tenemos ese cálculo de la, del tiempo, lo que vamos a hacer ahora es calcular cuánto tiempo dura el dron en llegar al punto. Pero denme un momentito. Ok. Ahora, vamos a ver cómo se mueve el dron. Entonces, aquí tenemos el dron. Vamos a hacer un dibujo. Digamos, el dibujo del dron más o menos así como viene en el enunciado. Entonces, dice que al punto de encuentro, que denotamos P, hay 50 metros, ¿verdad? Ok, vamos a poner nuestro eje de coordenadas en el punto, en este caso. Recuerden que donde pongan ustedes el eje de coordenadas, digamos, eso es como donde ustedes quieran. Entonces, ustedes pueden llegar a la misma respuesta utilizando procedimientos distintos. Pero obviamente si ponen el eje, digamos, el eje de coordenadas en otro punto, tienen que hacer las consideraciones. Entonces, yo lo pongo aquí para que mi posición me dé positiva. Entonces, acá para el dron, nosotros tenemos que XY es igual a 50 metros. La posición final en X, porque recuerden que estamos moviéndonos en forma horizontal, es de 0 metros. ¿Por qué 0 metros? Porque está en este punto y ahí pusimos nuestro eje de coordenadas. Ahora, el dron se mueve hacia acá, ¿verdad? Y dicen que la magnitud de la velocidad del dron es de 12 metros por segundo, si ven aquí arriba en el enunciado. ¿Ok? Esa es la magnitud. Pero como sabemos que va en esa dirección hacia la izquierda, tiene el símbolo menos adelante. Ahora, con las ecuaciones de movimiento en una dimensión, para X nosotros tenemos que XF es igual a XY más la velocidad inicial en X por el tiempo. Entonces lo que queremos averiguar es este tiempo. Entonces, despejando el tiempo nos da ok, ahora reemplazo los valores que tenemos anteriormente. Esto nos da menos 50 metros sobre menos 12 metros por segundo. Y eso nos da un tiempo de 4.17 segundos. Entonces, ahora, necesitamos calcular el tiempo que se debe esperar la persona para poder lanzar la bola. ¿Okay? ¿Cómo podemos pensar esto? Okay.
Si ven el dron dura 4.17 segundos en llegar al punto, ¿ok? Nuestra bolita, si la mandamos con esa velocidad inicial que nos dice el enunciado, va a durar 1.99 segundos en llegar a ese punto de encuentro. Entonces, lo que tenemos que hacer es, al tiempo del dron, le quitamos el tiempo de la pelota, ¿verdad? Y esto es igual a 2.18 segundos. Y esa es la respuesta. Entonces, para que la bolita pueda estar en el dron cuando se envía, lo que tenemos que hacer es esperarnos 2.18 segundos y cuando ya han pasado, digamos, la persona puede tirar la bola y va a estar en el dron. Entonces, no sé si tienen una pregunta con respecto a la parte A. Okay. Ahora vamos a hacer la parte B. La parte B dice, manteniendo la altura de 1.5 metros, ¿cuál es la velocidad mínima a la que deberá lanzar la piedra para lograr el enceste? Entonces, en esta parte B, ok, vamos a poner aquí, para que la bolita lleve una velocidad mínima, debe llegar al punto de encuentro. O sea, apenas tiene que llegar ahí, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo podemos ver? Acá tiene la bolita, aquí está la persona. Aquí estuvo la bolita anteriormente, entonces hay que enviarla. Ok. Ahí, en ese punto de encuentro, lo podemos considerar que la velocidad final sea 0. Ok. Esto para que apenas llegue al punto de encuentro y que de ahí, digamos, enceste de una vez. Entonces, lo que hacemos es utilizar para averiguar la velocidad inicial la fórmula de V, YF, menos 2G, YF menos YI. Entonces, aquí despejamos nuestra velocidad inicial. Bueno, sabemos que la final es 0. Entonces, si despejamos nuestra velocidad inicial, esto va a ser igual a 2G YF YI cuadrado aquí. Y esto va a ser igual a más o menos 2G YF YI. Y esto nos va a dar como resultado más o menos 7 metros por segundo. ¿Okay? Aquí es cuando hay que interpretar. Recuerde que siempre que ustedes saquen raíz, la raíz les va a dar dos soluciones, una positiva y una negativa. En este caso vamos a usar la positiva porque la bola se está lanzando hacia arriba. Entonces, ya habíamos dicho que el Y positivo lo íbamos a tomar hacia arriba. Entonces tenemos que nuestra velocidad inicial es de 7 metros por segundo. Y esa es la respuesta de la parte B. Como un ejercicio adicional, como que ustedes pueden realizar para checar, digamos, si su resultado es correcto, es que calculen el tiempo, ¿ok? Digamos, esto es como un chequeo de que tiene sentido su resultado de la parte B.
Digamos, si ustedes calculan el tiempo, lo vamos a calcular con esta ecuación. La calculamos con esta porque esta posee ese término de tiempo. Nuestro t sería igual a la velocidad inicial entre g. Y esto es igual a 0.714. Entonces nos está dando un tiempo menor. Tiene sentido porque ustedes no le están, o sea, su velocidad inicial es menor, entonces no va a llegar tan arriba, o sea, no va a recorrer tanta distancia como la anterior, que era la de 12 metros por segundo, que esas hacía como que él fuera más arriba en su trayectoria. Entonces, eso es un ejercicio de examen. Si pueden ver, se combinó movimiento en una dimensión en X y en Y. Y lo que hay que hacer es leer bien el enunciado para ver qué es lo que nos está pidiendo. Porque a veces es un poco complicado cuando no tienen muy clara la teoría. Entonces les cuesta un montón hacer todas estas observaciones en el problema. No sé si tienen duda con respecto a esto. Voy a pausarlo. Ok, vamos a hacer este siguiente ejercicio. Este siguiente ejercicio dice, se utiliza una manguera para llenar el agua de agua en un contenedor cilíndrico grande de diámetro D y altura 2D. La manguera lanza el agua a 45 grados sobre la horizontal desde el mismo nivel que la base del tanque y está a una distancia de 6D de este, como se ilustra en la figura. Ignore la resistencia del aire y el grosor de las paredes del contenedor. Entonces, la parte A dice, bosqueje las dos situaciones más extremas donde el agua apenas entra dentro del contenedor. Les voy a decir algo, digamos, esta parte casi que es regalada, o sea, esos 5 puntos son regalados porque, digamos, hacer el bosquejo no toma mucho tiempo. Entonces, acuérdense que siempre que nosotros vamos a hacer problemas, hay que hacer el diagrama de cuerpo libre o un bosquejo de la situación, ¿ok? ¿Por qué? Porque muchas veces es más fácil verlo así. Y digamos, si ustedes no lo hacen, lo que puede ser es que por pura casualidad les diera lo que tenía que dar y realmente ustedes no están entendiendo el problema a cabalidad. Entonces, siempre hagan un bosquejo y generalmente esos bosquejos se evalúan en los exámenes o evaluaciones que son así de desarrollo. Cuando son con marca con X, no se evalúa. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el primer dibujo. Entonces, tenemos ¿ok? Nos dice que mide 2D. Este es el dibujo 1. Y nos dice que cuáles son las dos situaciones más extremas que podemos observar. Entonces nosotros tenemos que aquí está el tubo. ¿Ok? Y ese tubo tiene una velocidad inicial. Entonces, la primera situación extrema es cuando el agua pega aquí en el primer borde, ¿verdad? Entonces, esa situación extrema ocurre cuando tenemos una velocidad inicial mínima. ¿Ok? Porque entonces lo que va a hacer es pegar aquí en el bordecito, en el primer borde. ¿Ok? Ahora, ¿cuál va a ser digamos, la segunda situación? Más bien cuando tenemos una situación máxima. Perdón, una velocidad máxima. Entonces, aquí está el tubo. Ese tubo va con una velocidad. Y va a ser cuando el agua llega al otro extremo. Y esta es cuando tu velocidad es máxima. Esos son los dos, digamos, los dos aspectos extremos que podemos ver en este problema. En este caso,
esta distancia va a ser 7D. ¿Ok? Eso también se mantiene, 2D la altura. Entonces ahora, vamos a calcular la parte B. Ya sabemos cómo se ven esas dos situaciones extremas. Ahora, la parte B dice, determine la rapidez de lanzamiento V0 mínima para que entre el agua y el contenedor, creo que eso está mal redactado. Okay. Determine la rapidez de lanzamiento mínima del agua al contenedor. ¿Ok? Entonces, esto es algebraico. La respuesta tiene que dar en términos de G y de D. Otra variable que tengamos ahí está mal, o sea, se pueden quedar en esos dos términos. Entonces, ¿cómo creen ustedes que empiezo este problema? Ok. Vamos a aplicar nuestros conocimientos de movimiento de proyectiles. Eso se ve en esta semana. Entonces, si no han visto esta teoría, no la han estudiado bien, cuando yo suba el video, vuélvanlo a ver después de haber estudiado la materia para que puedan entender completamente lo que estamos explicando. Entonces, digamos, para el primer dibujo, entonces voy a poner aquí uno para que se guíen, que es el primer dibujo. Nosotros tenemos que XY, o sea, nuestra posición inicial va a ser 0. Vamos a considerar aquí nuestro eje de coordenadas. ¿Ok? Ahora, como estamos considerando ahí nuestro eje de coordenadas, Y es igual a 0 para nuestro caso. ¿Ok? Ahora, si ustedes se ven, digamos, ven esto para nuestro primer dibujo, nosotros queremos llegar acá, a este punto. Entonces, desde que se lance el agua hasta ese punto, hay una distancia de 6D, que es la distancia final que recorre, bueno, la distancia total que recorre el chorro de agua. Ahora, nuestra Y final va a ser igual a D, porque esa es la altura de los bordes del contenedor. Entonces vamos a poner que esto es 2D. ¿Ok? Ahora, ya que tenemos esto, vamos a aplicar la definición de proyectiles, ¿verdad? O lo pueden ver por trigonometría. Nosotros tenemos que en la componente la velocidad en X va a ser igual a la magnitud de la velocidad inicial coseno de 45. Ustedes saben que el coseno de 45 es 1 entre raíz de 2. Entonces, esto da como resultado V0 raíz de 2. Para Y tenemos, digamos, lo mismo. Pero en este caso es con seno. Recuerden que para el seno de 45 y el coseno de 45 dan lo mismo, 1 raíz de 2. Entonces, esta respuesta sería esta. ¿Ok? A partir de ahí, esta es toda la información que nos está dando en el enunciado. Todavía no hemos aplicado fórmulas de movimiento en 2 dimensiones. Ahora sí vamos a aplicarlas. Okay. Las fórmulas son las siguientes. Nosotros tenemos que, recuerden que en movimiento de proyectiles, la aceleración en X es 0. ¿Okay? Solo hay aceleración en Y. Entonces, nosotros tenemos esta fórmula que ya habíamos visto de movimiento en una dimensión. Como en proyectiles AX es 0, entonces este término es 0. Y tenemos nuestra otra expresión acá queda igual, este término no se elimina porque ya habíamos visto que en proyectiles la AY es igual a menos G. Entonces ahora, de aquí, de estas dos ecuaciones,
es que vamos a calcular digamos, la velocidad inicial, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hay que ver acá? Vean que de toda la información que tenemos, a nosotros nunca nos dieron tiempo, ni nos dieron la posición, perdón, la velocidad inicial. O sea, nosotros no tenemos cuánto vale la V0 ni el T. Entonces, si ven, son dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces, lo que vamos a hacer es, de una de las ecuaciones, despejar, por ejemplo, el tiempo, y después con ese tiempo lo sustituimos en la otra para poder obtener una expresión de la velocidad inicial. Por eso lo hacemos primero así. Primero despejamos tiempo y después despejamos velocidad inicial, porque eso es lo que nos piden. Si hubiera sido al revés, si nos hubiera pedido más bien el tiempo con el que tarda en tener, digamos, la velocidad mínima, entonces primero despejamos velocidad y después despejamos tiempo. ¿Okay? Entonces, para nuestro caso tenemos que despejar el tiempo y después la velocidad. Entonces, ¿cuál es la que es más sencilla para despejar el tiempo? Es la ecuación de X. Entonces, nosotros tenemos que XF menos XY es igual a la velocidad en X por T. ¿Ok? Y el T es igual a XF menos XY entre V0X. Esto es igual a 6D menos 0, porque ya habíamos visto los datos anteriores, entre V0 entre raíz de 2. Entonces, si esto tuviera un 1 acá, entonces es extremos. Y esto nos da 6D raíz de 2 entre V0. ¿Okay? Ahora, vamos a sustituir esa en la fórmula de la Y. Entonces, como cuando la sustituimos en la fórmula de la Y, nos va a quedar todo en términos de V0. Y lo que hacemos es despejar. Entonces tenemos que YF es igual a YI más V0Y que es 2D. Este término es 0, por lo que habíamos considerado anteriormente. Aquí está arriba, que donde dice la flechita. Tenemos que V0Y es 0 raíz de 2. Sustituimos el T que habíamos calculado anteriormente. Menos 1, yo dejé. Ok. Si ven, cancelo esto con esto con esto, y creo que nada más. Entonces tenemos 2D es igual a 6D menos 1 medio de G, 36D cuadrado por 2 entre V0 al cuadrado. Este 2 se me va con este 2. Entonces voy a empezar a despejar. Tenemos 6D menos 2D es igual a G 36D cuadrado entre V0 cuadrado. Voy a hacerlo acá, sigan la flechita. Ahora tenemos que 4D es igual a 36D cuadrado entre V0 cuadrado. V0 cuadrado, o sea, paso este para acá y este para acá. Es igual a 36D cuadrado G entre 4D. ¿Okay? 36 entre 4 es 9. Entonces,
cancelo la D de abajo con una de arriba y me queda el G igual. Y ahora saco raíz y nos da que es 3. Entonces esa es la respuesta de la parte A. No sé si tienen una duda con respecto a esta parte. Ok. Ahora, vamos a calcular la parte B. La parte B es, de hecho, los valores son casi que iguales. Lo único que cambia es el X final. Sí, ¿qué pasó, María José? ¿Cómo no se pone? O sea, el valor numérico, ¿se refiere? Ah, porque la pregunta nos había dicho que lo diéramos en términos de G, o sea, de la letrita G. Entonces no es necesario sustituir. Porque el problema sí lo dice, ¿verdad? El problema le dice a usted, délo en términos de G y D. Ok. Entonces, vamos a calcular la parte A. Voy a borrar acá un toquecito. Es que vamos a utilizar muchas de las ecuaciones que ya hicimos, entonces para no volverlas a escribir. Entonces, para la parte C, como ya les dije, nosotros teníamos acá, digamos, este es el suelo, este es el tubo, este es el tanque, vamos a ver, este es el tanque. Digamos, necesitamos digamos, la velocidad final, perdón, la velocidad inicial máxima. Entonces, lo que tenemos que hacer es que llegue hasta aquí. ¿Okay? Esto es un 7D. Entonces, lo único que cambia, tenemos las mismas condiciones iniciales, pero lo único que cambia es que nuestro X final va a ser 7D. ¿Ok? Entonces, aplicamos exactamente igual como teníamos en la fórmula acá. Vamos a de XF, bueno, de la fórmula de X, vamos a sacar el tiempo. Entonces, lo que hacíamos era despejar T, que recuerden que el despeje de T era este, que estoy igual. En este caso, nuestra X final es 7D, la inicial es 0, y nuestra velocidad es esta. Y esto nos da como resultado 7D raíz de 2 entre V0. Entonces, ahora vamos a calcular con esta YF nuestro valor de V0. Entonces, lo que hacemos es, ok, sustituimos, nos da 2D es igual a V0 raíz de 2. 7 raíz de 2 de... De hecho, este es el mismo procedimiento que habíamos hecho anteriormente. Pero lo importante es que vean el resultado. Y bueno, y que va a cambiar un poquito la parte... Ah, no, perdón, ese no era. Era el 2 y 2, V0 y V0. Entonces, vamos a despejar. Bueno, vamos a simplificar. Ya si ven, no hay números tan bonitos pares como la parte anterior, sino que ahí ya empiezan a salir números primos raros. Entonces vamos a despejar. Aquí tenemos, si despejamos es 5D, es igual a 49 GD cuadrado entre V0
cuadrado. Entonces tenemos que, si paso para despejar el V0, vamos a tener que es 49 G de cuadrado entre 5D. Y esto va a ser igual a 7 raíz de 5 entre E por DGD. Ahora, esto es aproximadamente 3.13 GD. Si nosotros vimos, anteriormente nos había dado 3 por GD, por la raíz de GD. Entonces, está bien. La velocidad inicial máxima nos da un poco más grande que la velocidad inicial mínima. Entonces, ¿qué pasa si nos hubiera dado menor la velocidad inicial máxima? Tuvimos un error en el cálculo, porque obviamente si es máxima no puede ser menor que la mínima. Segundo, como ustedes vieron que lo único que difiere, digamos, en esto es una distancia d, o sea, una llega a 6D y la otra a 7D. Entonces, esas velocidades no pueden cambiar mucho. O sea, si ustedes les hubiera dado una 3 y la otra les hubiera dado, no sé, 7, ahí, o sea, 7G por D, ahí saben que está malo, porque la diferencia es muy grande con respecto a la distancia que está recorriendo. Entonces, no sé si tienen alguna duda con respecto a este problema. Este problema me gusta porque ustedes tienen que aplicar conocimiento de proyectiles, pero de forma teórica. Entonces, ahí pueden ver un poco mejor cómo resolver una ecuación de proyectiles. Entonces, con respecto a este problema, ¿tienen alguna